Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos vean. A todos los amigos de La Cueva Alfa, aquí transmitiendo desde los estudios de WGZ. Lo dije como me dio la gana, pero no importa. Aquí me acompaña, como siempre, los compinches, el compañero Waldemar Serrano y el gran Gaby, que está por ahí también, siempre haciendo de las suyas. Hoy vamos a estar discutiendo un tema sumamente interesante y le estamos dando continuidad a uno de los podcasts que ya habíamos manejado, y nos visita la doctora María Cos de la Comisión para la Prevención del Suicidio para continuar las conversaciones sobre este tema que es tan puntual y tan importante visibilizar. Vamos a estar dialogando sobre los factores asociados al suicidio y las alternativas que hay para poder recibir servicios de prevención y de tratamiento para aquellas personas que ya han tenido, más allá de la ideación, el intento. Así que bienvenida nuevamente, muchas doctora Cos, bienvenido Waldemar. Bienvenido. Ahora me están dando la bienvenida a mi cueva. Como mira si fuera así. Esta cueva la arreglamos nosotros. Válgame Dios. Primero estamos aquí en vivo desde los estudios de GW5, la casa del podcast de La Cueva Alfa, al igual que Hackeando la Mente. Así que, doctora, bienvenida. Cuando estábamos hablando la vez pasada, ¿verdad?, sobre las estadísticas, que fue muy revelador, ¿verdad? No solamente pudimos estimar que hay un promedio, ¿verdad?, de 19 hombres que se están quitando la vida mensualmente, pero en aquella ocasión yo no compartí con usted ni compartí con el público, ¿verdad?, que yo a los 13 años intenté suicidarme en 3 ocasiones. Que cuando estamos hablando de suicidio es algo que me toca personalmente, no porque yo lo sigo reviviendo, sino yo sentí la desesperanza que tú estabas hablando, que usted estaba hablando a los 13 años, y yo no la quiero pensar cómo se debe de sentir a la edad que tengo ahora, ¿verdad? Porque se debería amplificar, o puede ser peor aún, entiendo yo, ¿verdad? La desesperanza y, como usted decía en el podcast pasado, era la falta de apoyo, ¿verdad? En falta de apoyarte en alguien, o que alguien te escuchara, o alguien estuviera, que tú puedas manejar tus emociones fuertes, ¿verdad? Porque a esta edad estamos tan contaminados, estamos tenemos tanta porquería en nuestra mente y las experiencias, pues que es difícil. ¿Por qué comienzo con eso? Porque en aquel momento el suicidio, estábamos hablando, eran en los 80, finales de los 80, no era un tema que se tocaba específicamente para los jóvenes, ¿verdad? Pues sí, te llevaron al psicólogo, me llevaron al psiquiatra, pero no era un tema. Hoy día, el tema de la salud mental en los jóvenes, antes de llegar a los adultos, ¿verdad? A mi gente, como yo le digo, ya los adopté, ellos son míos. Todavía al día de hoy es un tabú hablando de salud mental en esas edades entre 12 o 10, 12, 15, 16 años. Definitivamente no tanto como en los 80. Okay. O sea, ahora mismo las cosas han cambiado inmensamente para esa población de la niñez y la juventud. Aún así, hay que pensar en los varones que están creciendo en las islas más rurales, en los puntos, debo decir, más rurales de Puerto Rico. Pensando también en, más allá de si es tabú o no hablar de la salud mental, cuáles son las condiciones de vida que promueven la salud mental. Probablemente una persona que vive situaciones adversas en la niñez, ¿verdad? Maltrato, abuso, condiciones de pobreza, ¿verdad? Que limitan tu capacidad de tener una buena salud, alimentación, recreación, deporte, todo eso afecta a la salud mental, y cuando eso no está, es bien difícil uno pensar que esos grupos, ¿verdad?, y esas familias van a poder hablar abiertamente de la salud mental, y va a ser tan fácil como ve y busca ayuda de un psicólogo. Claro. Seguro que no, eso no es una prioridad. Así que en ese sentido pienso que una cosa es como la conversación más amplia a nivel de país, y otra cosa es la conversación quizás más interna y nuclear, pensando en la familia, pensando en algunos contextos escolares que tampoco, ¿verdad?, necesariamente han
hablado abiertamente sobre la salud mental, pero ciertamente las cosas han cambiado y hay más amplitud para hablar sobre la salud mental, pero quería mencionar algo porque en ocasiones se dice a los jóvenes o a los niños, pero ¿por qué tú estás llorando si tú no sabes lo que es sufrir? Y francamente, la niñez y la juventud sabe lo que es sufrir, ¿verdad? Y tienen todo el derecho de sentirse bien mal y de sentir desesperanza y desesperación, y que nunca, nadie es nadie para decirle a otra persona no te sientas así. Uno se siente como uno se siente. Deja de estar llorando porque te pareces una nena. Que lo hemos hablado. El otro lado de cuando ves sufrimiento. La vulnerabilidad y cómo entonces se te percibe cuando tú presentas esa vulnerabilidad. Y fíjate qué interesante que dijiste eso, porque sin duda alguna el sufrimiento, la desesperanza es relativo para todo el mundo. Y es un evento que es único de cada quien. La forma en la que yo vivo el sufrimiento no es la misma en la que la vive Waldemar, no es la misma en la que la vives tú, no es la misma en la que la vive Gaby. Mi sufrimiento yo lo interpreto desde mi óptica de vida particular, desde mis experiencias particulares, desde mi contexto cultural particular. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de expresión de por qué tú lloras, tú no conoces el sufrimiento, porque mi sufrimiento lo conozco yo, no lo conoce nadie más. Porque está matizado por quien yo soy, con lo que yo vengo en mi maleta, tenga 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, o tenga 90 u 80 años o 53, como el hombre aquí. 52 todavía a Swiss Fix, 52, ya me está poniendo uno más. Esto se está chavando, ya me están añadiendo aquí ya. No llevamos ni un año en el podcast y ya me está llevando un año adicional. Le comentaba a usted ahorita, y ahorita estaba hablando de las escuelas. Es bien interesante, me gustaría, ¿cuáles son las iniciativas que están en las escuelas? Porque yo estuve hace unos años atrás cuando lancé mi primer libro, que se llama Soltando Equipaje, y estábamos dando una charla totalmente gratuita a los jóvenes, ¿verdad? Porque es parte de lo que me he dado cuenta yo de adulto, ¿no? Es que la falta de espacios en donde se habla de la salud mental, ¿verdad? Y cómo podemos regular nuestras emociones, cómo las podemos identificar y todo eso. Lo hago en mi carácter profesional en las compañías, ¿verdad? Con inteligencia emocional, entre otras cosas, pero en las escuelas no se está dando, o yo no lo estoy viendo, y quisiera saber cuáles son esos puntos, porque estaba en Cabo Rojo, habían sobre 100 estudiantes que estaban allí de high school, cuando estoy diciéndole, ¿verdad? Para poder crear una empatía con ellos, para captar la atención, que le digo, ¿quiénes de ustedes aquí se han tratado de suicidar como yo? ¿Verdad? Y yo levanté la mano. De momento hubo dos hombres, dos niños que levantaron la mano y una mujer que levantó la mano. Terminamos la charla. Ellos vinieron, gracias por haber, ¿verdad? Haber expresado que es normal, ¿verdad? Sentirse de esa forma. Y la trabajadora social se me acercó y me dijo, tú no sabes que nos acabas de hacer un favor porque desconocíamos que estas 3 personas estaban en esto. Y aquí, me acuerdo como ahora que me dijo, y puede ser que usted le acabe de salvar la vida. Para mí fue impactante, ¿verdad? No impactante, no en el sentido de que ella me haya dicho de salvar la vida, sino de impactar cómo todavía el tú poder expresar lo que estamos haciendo hoy día, ¿verdad? De hablando, de yo me estoy expresando por primera vez en un podcast que fui, ¿no? No por la falta de atención, porque que lo podemos hablar, ¿verdad? Porque también está como que yo no lo quiero decir porque me siento débil, que lo hemos hablado, sino al revés. Yo quiero decir, sí, yo estuve ahí, sí, yo sé lo que es desesperanza, y como dijo Mari, eso es individual. ¿Qué iniciativas estamos haciendo, ya sea el gobierno, organizaciones sin fines de lucro, privadas, para atender esta situación de la salud masculina, ¿verdad? O la salud mental en las escuelas? Quizás más que la salud masculina, pienso en una política pública que hay en Puerto Rico, que es el requerimiento de un protocolo para la prevención del suicidio, que es la Ley 76 del 2010. Requiere que toda escuela, pública o privada, tenga un protocolo para la prevención del suicidio, así como toda agencia u organización que reciba fondos del gobierno. De hecho, el mes de agosto es el mes de la prevención del suicidio. Sí, y a eso iba. En el mes de la prevención del suicidio, aunque debería de ser en todos los meses, cientos de escuelas
procuran material educativo y procuran talleres y charlas para sus estudiantes. Eso probablemente antes de esa política pública, y una cosa, sabemos que hay leyes que quizás no se implementan apropiadamente, pero ante una apropiada implementación de ese tipo de ley, eso promueve, y no solamente promueve, exige que hagas actividades de prevención primaria. Entonces tienes que hacerlo. Tienes que hacer actividades de prevención primaria, y eso es tener charlas, tener conversaciones, hilvanar esfuerzos para hablar sobre de estos temas, pero de forma informada y responsable. Okay. Porque una cosa es uno decir, muchos aquí podemos estar pensando quitarnos la vida y de momento decirle, bueno, muchas gracias por atenderme, nos vemos en la próxima, sin tener una trabajadora social, sin tener recursos, decir, si tú te sientes así, esto es lo que puedes hacer. Esta escuela está preparada para atenderte de esta forma. Así que no es solamente tener la conversación por tener la conversación, hay que obviamente identificar, manejar y referir. Esas son como las acciones que toda escuela y todo espacio, ¿verdad?, que trabaje con seres humanos debería implementar. Y la Comisión para la Prevención del Suicidio tiene un video con actores, son actores pero jóvenes, donde el lema es el silencio es mortal, hablemos. Y el asunto que estamos atendiendo es un mito el hecho de que cuando tú hablas del suicidio le estás sembrando la idea. Eso es falso. Cuando hablamos del suicidio, al revés, podemos reducir el riesgo de muerte, podemos abrir las puertas para la búsqueda de ayuda. ¿Y dónde? Entonces el video termina dónde y cómo yo accedo a ayuda, cómo tengo una conversación, a dónde llamo. Y es un video que nosotras diseñamos de 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos para que las escuelas lo utilicen con grupos pequeños, y tenemos una guía. Tú muestras este video y puedes entonces hacer estas preguntas, un poco estructurando esa conversación, ¿verdad? Para que la conversación se lleve de forma responsable. Esos son recursos que están disponibles en Puerto Rico y cientos de escuelas lo han utilizado. Y son gratuitos. Y el video está publicado, es corto, y uno puede tener esta sensación de confianza de que si la Comisión para la Prevención del Suicidio, el Departamento de Salud ha elaborado este tipo de material, esta guía, ¿verdad? Eso le da también un poco más de seguridad a las escuelas al momento de tener esas conversaciones. Y ahora las escuelas, que antes no lo había, todas tienen psicólogas, tanto pueden ser en ocasiones clínicas, otras escolares, pero tienen un grupo de personas que trabajan la salud completa, la enfermera o el enfermero escolar, el psicólogo clínico o escolar y el trabajador social y el consejero profesional. Así que eso yo creo que no existía o no era un requisito en los 80, y ciertamente hoy, ¿verdad?, dentro de sus limitaciones, contamos con profesionales en esos aspectos de la escuela. Una cosa importante que quiero acotar es que estas conversaciones, porque ahorita usted mencionó, doctora, un asunto importante, que es que también la gente le pregunta, ¿por qué no busca ayuda? Porque yo no tengo tiempo para buscar ayuda. Y entonces después se pregunta, caramba, pero si había esto, había aquello, había lo otro. Sí, pero si tú tienes una sobrecarga de otros elementos en tu vida, el asunto de irte a sentar con alguien para contarle tu malestar no va a ser una prioridad, porque tu prioridad va a ser sobrevivir ese día con tu dolor, manejando toda tu sobrecarga que tienes. Así que eso me parece importante para que lo desarrollemos y lo exploremos eventualmente. Y dos, el hecho de que estas conversaciones de la importancia y la relevancia de la vida, de que yo estoy para ti independientemente de lo que sea y como sea, deben darse dentro del hogar, a través de la figura del padre, a través de la figura de la madre, independientemente de si conviven bajo el mismo techo o no conviven bajo el mismo techo. O sea, yo soy tu mamá o yo soy tu papá independientemente de lo que tú hayas hecho o de lo que... Porque tenemos un % de jóvenes varones que toman esta determinación porque piensan que mi mamá me va a matar o mi papá me va a matar. Pues tomo esta determinación porque no le veo salida. El bochorno, el daño que les voy a causar a ellos como familia en términos de la identidad de ellos como familia y del honor a la familia es más grande, entonces tomo esta determinación. O sea, que ese tipo de conversación la haya dentro del seno del hogar para que los jóvenes que van creciendo crezcan, valga la redundancia, con la seguridad de que hay una red de apoyo detrás de ellos, para que cuando sean hombres y mujeres entiendan que esa red de apoyo
no solamente entonces ya está dentro de la familia, sino también está en otras entidades. Quiero hacer una pregunta basada en siguiendo esa misma línea. Dentro de las estadísticas, quisiera saber, entre los jóvenes, ¿verdad? Cuando ustedes dicen jóvenes en las estadísticas, ¿es de qué edad a qué edad? Depende del estudio que uno explore, pero Consulta Juvenil hace entrevistas de noveno a duodécimo. Como 13 años más o menos. Sí. Somos de 13 a 19. Hay personas de noveno que quizás son un poquito más jóvenes, pero... Sí, pero vamos a ponerle 12, entre 12 a 19 más o menos. Ahí sí hay unos datos recopilados. Seguro. De ideación suicida, intentos de suicidio, autos reportados por los estudiantes. ¿Y cuáles han sido los factores principales, verdad? Cuando se hacen estos estudios ahí es donde uno ve la desproporción que existe en poblaciones especiales, por decirlo así, ¿verdad? Personas que tienen una orientación sexual distinta, una identidad de género distinta, personas que sufren de acoso, acoso escolar. Seguro. Eso es un factor terrible, que se maximiza, se amplifica, quiero decir, con las redes sociales. Entonces el acoso no es solamente en la escuela, el acoso sigue en tu casa y donde sea que estés, siempre que tengas ese acceso a las redes. Y obviamente también está el uso de drogas y alcohol. Ahí, ¿verdad? Esa experiencia siempre la tenemos que distinguir entre el uso y uso problemático, que son dos, ¿verdad? Eventos distintos, pero está ahí ese, porque obviamente es una estrategia que entonces los jóvenes identifican para lidiar o silenciar, ¿verdad? su situación utilizando. En el caso de jóvenes es lo mismo, la mayoría son hombres. Sí. A través de todos los grupos de edad, la mayoría son que ese también es consistente. Sí. Pregunta, en Puerto Rico, específicamente en el centro de las islas, o el centro del archipiélago, ¿verdad? Pero de la isla grande, se da mucho el abuso sexual. ¿Qué factor está en juego en esos renglones, si es que está ahí o no está ahí? El abuso sexual... ya sea a hombres o mujeres, by the way, que se dan los dos. Que el abuso sexual se da en todos los ámbitos, ¿verdad? Y en todos los lugares del archipiélago, pero entiendo el punto al que tú haces referencia cuando dices... Que regularmente donde ves más, ¿verdad? Los casos son más o menos en esas áreas rurales. Exactamente. Es a lo que tú estás haciendo referencia. Áreas rurales, sí, pero estoy de acuerdo en que el abuso sexual ocurre en cualquier lugar. Seguro. Es una experiencia adversa en la niñez. Así que no significa que porque yo sufrí de abuso sexual significa que voy a morir por suicidio o voy a pensar en el suicidio, pero es una experiencia adversa en la niñez y se identifica como un factor de riesgo importante. Por ejemplo, hay jóvenes, féminas, que no entienden lo que vivieron hasta que tienen 25 años. Y empiezan un proceso quizás de psicoterapia y esa experiencia... Sí, que fueron violadas por alguien. Pero hay que ver caso a caso, ¿verdad? Cuál fue esa historia y cómo se va viviendo a través del curso de vida. Pero es un factor de riesgo y es bien importante cuando hablamos de factores de riesgo en la conversación de la prevención del suicidio, que hay señales de peligro, que son las comunicaciones verbales o no verbales que puede hacer una persona diciéndole a su medio ambiente no estoy bien. Y como ejemplo, antes de seguir... Me voy a matar, no soporto más vivir así, soy un estorbo, una carga para mi familia. Esos son señales de peligro verbales. Que automáticamente cuando escuches eso ya son señales de alerta. Eso es una señal de alerta. Factores de riesgo, ahí estamos hablando más de la historia, del contexto. Por ejemplo, yo puedo ser víctima de abuso sexual, puedo vivir en condiciones de pobreza, pero no necesariamente yo estoy en riesgo de suicidio, ¿ves? Así que cuando pensamos en cómo identificar y poder apoyar a alguien en riesgo, lo mejor es más allá de ver factores de riesgo, porque imagínate en Puerto Rico cuántas comunidades no tienen una multiplicidad de factores. Señales de peligro. Eso sería un poquito más específico. Vamos a hablar a Rachel, ¿qué son señales de peligro? Señales de peligro son verbalizaciones sobre la muerte o el suicidio. Lo que acaba de decir. Sí. Por ejemplo, redes sociales. En lo que ella te está diciendo, si tú vas a combinar los factores con las señales de peligro, en un ejemplo concreto, tú tienes a este varón de 14 años
que ha sido víctima de abuso sexual y que verbaliza, estoy harto de que esto me pase a mí, yo no quiero seguir en esta cuestión porque nadie me va a creer cuando yo lo diga. Ahí tú tienes, ¿verdad? Tienes las dos señal de partes, las peligro, dos. porque lo Bueno. está Lo verbalizaste. lo articula en un pensamiento, y entonces tienes el contexto, el trasfondo, en los antecedentes de esa persona, que entonces se convierten en ya no en factores protectores, sino factores de riesgo, que es lo que tú... O sea, y entonces ahí están los dos. Exactamente. Sí, sí, sí. Y por eso también hay que poner en contexto el comportamiento de las personas. Cuando una persona se jubila y se empieza a Yo estoy despedir. feliz de jubilarme. Pues lo más probable. Me voy a despedir de todo el Oye, mundo. Dije, entre nos los vemos, 50 adiós. amigos y ahora los jubilados aquí entonces. Pero eso es un buen Seguro, ejemplo. seguro. La doctora Cintrón de seguro se despidió con alegría y regocijo. No, si ahora tienen más mira, si ahora tienen más trabajo que antes. Y, sí, eso, por eso doy el ejemplo de la jubilación, Seguro. porque para cada cual esa experiencia puede ser diferente. Hay algunos que eso es un proceso, te despides con felicidad. Pero ¿qué pasa cuando otro alguien es de de duelo. momento se empiezan a despedir de uno, te dan las gracias, empiezan a hacer preparaciones como si supieran cuándo van a fallecer, Empiezan ¿verdad? a Con hacer un un sentido de testamento. urgencia, pero con un sentido de urgencia, ¿verdad? Ok. Porque hacer un testamento es también un acto de responsabilidad, pero por eso digo, pon en contexto Ya. en qué momento y situación se está dando este comportamiento. Y eso es un excelente ejemplo, ¿verdad? Una persona que te dice, yo estoy pasando por esto y no soporto más vivir así. Ahí claramente puede haber un factor de riesgo, ya sea abuso sexual o acoso escolar, que eso es algo muy típico en el contexto de la juventud, pero entonces combinado con la verbalización de que no soporto más vivir así, no aguanto más esta situación, o mira lo que pasa cuando ya yo no esté aquí, ¿verdad? Me está hablando que en las escuelas hay protocolos. Cuando ya entonces salimos de la escuela, estamos en universidad, también en las universidades existen los protocolos. Sí. Ok. O sea, oye, lo estoy llevando por etapas. O sea, es que dentro Sí. de la universidad también Sí, están sí. los protocolos. Sí. Y en las agencias, Y en las agencias. Agencias públicas, gubernamentales, ok. hay un protocolo. De hecho, y aprovecho la oportunidad para, ¿verdad? No sé si todavía es así, pero la Comisión para la Prevención del Suicidio, dentro de los presupuestos de las agencias, hay una partida que va a subvencionar todo lo que son, entonces, Sí. las actividades educativas de investigación y demás de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Y uno de los grandes problemas históricos es que en las agencias no les pasan la subvención. Así que, O sea, está si asignado estás y no se la pasan. escuchando, por favor, La doctora Mira, sí pásale el sabe. chequecito, Claro, pásale el por cheque. supuesto. Parece como una recaudación de fondos cuando es un Pero requisito ¿sabes por qué? ley. Pero ¿sabes qué, requisito por doctora? ley. Si hay que hacerlo aquí, se va a hacer. Porque si hay que hacer una investigación, la vamos a hacer. porque es un trabajo importante el que se hace en la Comisión de la Prevención del Suicidio. O sea, se están levantando la data que permite el que hayan personas vivas, productivas y emocionalmente saludables. Así que díganme. Específicamente hombres. Y No, específicamente hombres. Así que son el mayor número de Son más población del en no- riesgo y más la del estadística 90%, mayor. ¿no? El 80 a 89% son hombres. Imagínate, casi el 90. Sí, Me sí, gusta sí. más el casi 90. Ahí le damos poder. En Puerto Rico decimos 8 de cada 10 personas que se suicidan son hombres. Imagínate, 8 de cada 10. Es que Es me trágico. retumba los oídos cada vez que lo trágico. escucho. Y pienso en esos fondos, ¿verdad? ¿Cómo se utilizan esos fondos? Recopilamos los datos para dirigir más efectivamente las estrategias. Y Seguro. una de esas estrategias es el programa socioemocional dirigido a hombres mayores de 50 años. Sí. Porque entonces queremos que en las escuelas se eduque sobre el manejo de emociones. Ciertamente esa es la mejor estrategia de prevención primaria, pero también los adultos pueden aprender. Los adultos Nosotros pueden... aprendemos. Pueden ¿Verdad que sí? cambiar de Aprendemos. comportamiento. Más vale. Nosotros apostamos a eso, ¿verdad? Tenemos ahora mismo... Que hay una línea como la línea Paz. Cuéntame qué otras herramientas tenemos. Sí, la herramienta principal para atender situaciones de adversidad emocional es la línea Paz. Si usted no se siente bien... ¿Cuál es el teléfono? 988 Ok. o el So, tú 1... marcas 988 y te tira directamente a la línea Paz. Sí, sí, estás llamando de Puerto Rico. Si no, puedes también marcar el número histórico de la línea Paz, que es el 1-800-981-0023. Espérate. Ambos, Suave, ese suave. es largo, pero Espérate, pero suave. 1-800. 981-0023. Ok.
que ahora también puedes acceder a esos mismos servicios llamando al 988 y también tienen un chat. Yo creo que acaban de lanzar un WhatsApp, ¿verdad? Algo así por el estilo. La comunicación por chat. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, el chat está, pero no sé si por WhatsApp, pero es un chat. Pues deberían. By the way, comisión. No es por WhatsApp, es por chat. Okay. Por mensajería regular. Ok, perfecto. Así que la prevención primaria debería de empezar desde... Seguro. Desde la concepción del ser humano. Desde los papás. Desde los papás. Exacto, en eso pienso. Pero en las escuelas y ciertamente en los hogares tenemos que hablar sobre cómo manejar situaciones difíciles en la vida, cómo manejar el conflicto. Así que el asunto de cómo manejo mis tristezas, mis frustraciones, pero también el conflicto, que es parte de la vida. Y nosotras hemos elaborado un programa socioemocional dirigido a hombres mayores de 50 años, donde precisamente llevamos 6 sesiones de hora y media, típicamente va a ser un mes y medio, nos reunimos con el mismo grupo de hombres y vamos elaborando temas vinculados a estrategias de afrontamiento, manejo de conflicto, pero no es infantilizando a los adultos, es una conversación donde hay un facilitador, donde comparte información, pero es más hasta un ejercicio de reflexión porque los mismos hombres saben y cuentan con recursos, es un asunto de enfatizarlos, como afianzarnos sobre esos recursos y ponerlos en práctica. Lo que estoy escuchando es como una especie de te vamos a validar, te vamos a apoyar y tienes un espacio seguro para tú poder ser vulnerable. Definitivamente. Es lo que escuché. Eso es un lado, pero no es un grupo de apoyo, que es distinto, ¿verdad? Es un espacio educativo donde venimos también a escucharnos, a aprender y a poner en práctica lo aprendido, porque en cada sesión los hombres se llevan una asignación que realmente es un ejercicio sobre lo discutido hoy, lo podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana y lo discutimos la próxima semana, ¿verdad? Así que un poco tratando de que sea un espacio reflexivo, educativo, pero queremos generar cambio en comportamiento. Sí, y que haya una acción envuelta. Correcto. Y eso lo estamos haciendo para hombres mayores de 50 años. El piloto que ya terminamos hace poquito fue en un centro diurno de adultos mayores en Aybonito, que Aybonito es uno de los municipios con las tasas más altas de suicidio, y tuvimos 17 participantes que casi todos estuvieron las 6 sesiones, mes y medio. El centro diurno nos abrió las puertas. Y si usted viera el ánimo de aprender y de congregarse de estos hombres, el promedio de edad de ellos era 80 años. Y no sé quién aprendió más, ¿verdad? Los facilitadores, no fui yo. ¿Y ustedes o ellos? Sí. Y fue una experiencia que nos afirmó que en todo momento podemos aprender y que lo mejor que podemos hacer para nosotros y nuestras comunidades es congregarnos en espacios de reflexión, de conversación y de respeto. Pero ¿verdad? eso es lo que tú acabas de decir, en los espacios de reflexión y en los espacios de vincularnos emocionalmente, porque de nuevo volvemos al punto que discutimos, me parece que fue en el podcast anterior, o sea, es donde nos reunimos, pero no hay vinculación emocional, no hay mi espacio para ser vulnerable, no hay el espacio para yo poder realmente sacarme lo que tengo en el pecho y con mis arrugas y mis verrugas que tú me valides y me valores y me quieras. Y no sé si el tiempo nos va a dar, creo que no, que vamos a tener que volver a invitar a la doctora, pero hay un tema que me ocupa. Y es que cuando nosotros hablamos siempre de la desesperanza en las personas que toman la determinación de morir por suicidio, pensamos que son personas que les faltó la fe, que no creían en Dios, que no tenían en qué aferrarse, etcétera. Más sin embargo, que no tenían, doctora, disculpa lo que voy a decir, que no tenían los cojones de quedarse aquí. También, perdóname, pero porque eso es una discusión que no tenía los cojones de quedarse aquí. Lo traigo porque me ocupa el que podamos discutir los aspectos de fe, religión y las conductas suicidas, porque de nuevo son curas y ministros de las iglesias protestantes y son varones que también se están suicidando. Bueno, claro, lo ha ocurrido. Sí. No, y es un número, y es un número que tú ves
varones dentro de comunidades de fe, tanto las católicas como las protestantes, que toman la decisión de terminar su vida por suicidio. Y no sé, de nuevo, no creo que tengamos tiempo para tenemos tarea. Da un segundito, antes de terminar, siguiendo por esa misma línea, dentro de las estadísticas, hablamos de las estadísticas, estamos hablando de hoy en este programa referente a las diferentes iniciativas que están teniendo. Tenemos la línea Paz, la 988. Tenemos esta que está el programa socioemocional que están en las escuelas, ¿verdad? Y parte de los protocolos. Bueno, sí. Las escuelas pueden llevar a cabo sus propias Por supuesto, actividades. las escuelas, las universidades también, las agencias gubernamentales, que los directores de finanzas, por favor, hagan chequecito y la transferencia a Hacienda para que llegue a la comisión, que nosotros vamos a darle seguimiento. Esto no es un anuncio, esto es de la Cueva Alfa hacia ustedes, por si acaso, no tiene nada que ver con la comisión. Aparte de eso, están con este programa y piloto que están implementando. ¿Qué otras iniciativas tienen las personas o los padres o aquel que nos está escuchando, que nos está viendo, que quisiera más información? Quizás te puedo hablar de algunas más innovadoras. Hay un mapa interactivo de dónde almacenar armas de fuego fuera del hogar. Aunque las armas de fuego no son el medio más utilizado, por lo menos en Puerto Rico, en Estados Unidos sí, en las muertes por suicidio, hay una práctica basada en evidencia que es que cuando una persona que tiene portación de arma legal, no me siento bien, estoy pasando por un divorcio o me voy de viaje o no estoy bien, ¿qué yo puedo hacer para reducir el riesgo de muerte? Almacenar tu arma de fuego fuera del hogar. Eso es una práctica que uno puede hacer a través de los cuarteles estatales, que quizás es el medio que las personas más resisten, pero también están las armerías. Es una práctica que si usted visita el portal de la Comisión para la Prevención del Suicidio, hay un mapa. Antes de seguir, ¿cuál es? Sí, es un poco largo, pero es prevencionsuicidio.salud.pr.gov. Siempre decimos, aunque usted no se memorice, prevencionsuicidio.salud.pr.gov, puede googlear Comisión para la Prevención del Suicidio, ahí está. Y ahí sale. Se supone que sea el primer... De todas maneras, lo vamos a poner dentro de la inscripción y dentro de las Así que el mapa de almacenamiento voluntario de armas de fuego fuera del hogar es una estrategia importante para, nosotras siempre decimos, poner tiempo y distancia entre la persona en riesgo y el método letal salva la vida. Así que en esos momentos de crisis almacenemos las armas de fuego fuera del hogar. Segundo, los videos que me dijiste ahorita, que eran de 1, 3 y 5 minutos. Los videos educativos de la comisión que están disponibles también en nuestra misma página, pero están en YouTube. Lo pueden utilizar las escuelas. Hay una guía sobre cómo utilizar esos videos. También tenemos el programa socioemocional. Tenemos talleres recurrentes virtuales. ¿Y por qué no queremos dejar caer los talleres virtuales? Porque sabemos que las conversaciones presenciales es genial y nosotros vamos a las escuelas, vamos a las agencias, pero queremos sostener una oferta educativa de manera virtual. Así que también las personas se pueden inscribir ya. Nosotras publicamos nuestro calendario de talleres de los próximos 6 meses. Ya ahora mismo estamos en agosto, están publicados todos nuestros talleres de agosto a diciembre del 2025 y usted selecciona el tema que más le interese, autocuidado, sobre el protocolo para la prevención del suicidio, cómo respondo rápidamente a una situación de riesgo. Usted escoge la fecha, se inscribe y es un taller virtual. Lo puede coger desde su celular, desde la computadora, desde el trabajo, que eso ha resultado importante. Y todas nuestras actividades están convalidadas para horas de ética gubernamental y créditos de educación continua para profesionales de la salud. Así que hay distintos incentivos, ¿verdad? Y beneficios de participar de estas actividades educativas. Pero en general eso es lo importante. No tienes que depender de los recursos de la Comisión para la Prevención del Suicidio, pero sí están disponibles. Tenemos material educativo impreso, actividades virtuales y presenciales, y lo importante es tener conversaciones sensibles y responsables sobre este tema. Y si usted no se siente muy confiado en cómo elaboro esta conversación, conéctese a alguno de los talleres o revise nuestro material educativo, vaya a la página web y estoy segura que se va a sentir un poquito más seguro y confiado al revisar esa información y orientarse sobre este tema que sí es delicado. Para mis muchachos mayores de 50 que posiblemente no estén utilizando la tecnología, que tenemos una brecha, ¿verdad? Que no están utilizando, ¿qué alternativas hay?
Bueno, nosotras, gracias a los fondos que poco a poco hemos podido adquirir, tenemos campañas publicitarias que queremos ir a los medios, a la radio, tener anuncios por servicios públicos, ir a los podcasts que nos invitan, siempre vamos a decir que sí, pero también la Línea Paz, que es un colaborador importante, nos ha evidenciado que quienes más llaman son los adultos mayores, así que quiero reafirmar. Qué bueno que lo estás diciendo, porque algunas veces asociamos, y lo estábamos hablando, Marilu, que regularmente la Línea Paz está asociada a las mujeres. Sí. O a situaciones que no sé por qué. O a situaciones de total crisis. Exacto, vamos a hospitalizar el 408. Sí. Exactamente. No, hay adultos mayores y sabemos que llaman todos los días, simplemente porque quieren hablar con alguien, quieren que alguien les escuche. Seguro. No es porque están en riesgo de suicidio, es que necesitan acompañamiento, ¿verdad? Y también la Línea Paz fue un recurso importante en la pandemia del COVID. Ellos se capacitaron para ofrecer orientación sobre estos temas. Se triplicó, creo que fue. Sí. Y cuando hay apagones, cuando hay un desastre natural, hemos evidenciado que las llamadas aumentan significativamente. O sea que, y sé que las llamadas, pensar 1,000 llamadas al día, es un montón y eso es lo que recibe la Línea Paz, pero nosotras siempre decimos, son personas buscando ayuda, para sí o para otro, y eso es lo que queremos. Si la Línea Paz no recibe llamadas, entonces sí me voy a preocupar. Nos preocuparíamos porque esa válvula de escape se va a ver reflejada de otra manera, o simplemente no hay escape y cuando la olla de presión no tiene escape, revienta. Marilu, doctora, no tenemos más tiempo. Agradezco nuevamente su disponibilidad de estar aquí con nosotros. Sabe que esta es su casa. Para cualquier embeleco que ustedes tengan, esta es nuestra casa. Gracias. Es un placer haberla tenido y yo creo que ha sido de beneficio para todo el mundo porque, como hablamos, queríamos tener las estadísticas, queríamos tener las soluciones, las pudimos brindar, así que, y nuevamente, muchas gracias aquí. Un placer. Marilu, creo que lo logramos. Lo logramos, pero tenemos ya compromiso, ya la metimos en un compromiso, así que tenemos... No, el compromiso lo tienen los de la finanza, de la agencia gubernamental, que tienen que firmar el chequecito y hacer la transferencia. Eso lo podemos conversar también porque hemos trabajado. Tenemos un compromiso para que regresen para tocar los otros temas que también, ¿verdad? De las diferentes poblaciones, de las comunidades de base de fe, que son varones. Y la comunidad LGBTQ, que también tiene un factor grande. Así que muchísimas gracias, doctora Cos, por sus aportaciones y por lo que están haciendo desde el Departamento de Salud. Ha sido un gusto, Waldemar. Gracias a ti. Gracias a ustedes por sintonizarnos, escucharnos, vernos desde los estudios de GW Studio, aquí en San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Nuevamente, la Cueva Alfa. Nos vemos en la próxima.